buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya 13 de julio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y por supuesto lo invito a que continúe en esta programación que le tenemos durante este día. Y además les recuerdo que al concluir este espacio de noticias a las 8 de la noche estaremos en Cuéntanos como todos los martes. Hoy estarán conmigo nuestras compañeras Luz Marta Medina, Adriana Morales y una servidora. Nuestra invitada estará con nosotros, la regidora segunda del ramo de educación, Eusebia Cortés Pérez. Así es que, bueno, vamos a entrar de lleno rápidamente con la información que se ha generado y tiene que ver con nuestro país. La Fiscalía General de la República ha informado que ha despegado un avión de México rumbo a España para traer al exdirector de Petróleos Mexicanos, quien será extraditado a territorio mexicano para que aclare los sobornos y una serie de situaciones que se dieron al amparo de su función como director de Pemex en ese momento, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por supuesto también aclare sobre el desvío de algunos recursos. Esto será en las próximas horas cuando se tenga la llegada de este ex titular de Petróleos Mexicanos. Mientras tanto, bueno, ha sido promovido en este proceso su extradición y está siendo acompañado durante su viaje a territorio mexicano por el licenciado Luis Alejandro Hernández Vázquez, quien formará parte de este viaje que tendrá Emilio Lozoya hacia nuestro país. Los recursos, más bien la denuncia por la cual se le acusa a titular de Pemex, son cohecho, operación con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable y otros que se le acumulen al exdirector Emilio Lozoya Austin, quien está precisamente ya a punto de llegar a territorio mexicano. Bien, por otro lado, fíjese que hoy se dio a conocer por parte en la ciudad de Minatitlán, por parte de la zona militar, que se ha habilitado un espacio, es un espacio que no es como tal un hospital, pero cumplirá las funciones para atender a los pacientes con coronavirus de la región de Minatitlán, que no representen ningún peligro mayor y que no requieran ningún tipo de hospitalización. En ese sentido, se informa durante la presentación de esta aula, de esta zona que se habilitó precisamente dentro de la zona militar de Minatitlán, para que ahí se puedan atender a los pacientes. Estos pacientes serán enviados para su recuperación. Ojo, no serán ahí lo mismo que ha ocurrido con el materno infantil, el tratamiento de pacientes graves. Esos serán exclusivamente en hospitales donde cuenten con ventiladores, donde cuenten con el equipo necesario para poder prestarles a ellos toda la atención a los pacientes COVID. Únicamente será su rehabilitación, y esta mañana se hizo la presentación por parte de la zona militar con la presencia de funcionarios militares y además pues la conformación del equipo médico. 50% corresponde a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, que son funcionarios militares, y el otro 50% corresponde al reclutamiento que se hizo también en la zona militar de Minatitlán para tener a los pacientes, y en este caso son médicos civiles, enfermeras también civiles, que fueron reclutados para prestar su trabajo, su servicio durante esta pandemia, esta contingencia que está teniendo el sur del estado de Veracruz, que por cierto, bueno, pues está con una alta incidencia de contagios. Y en ese sentido, el gobernador de Veracruz ya dio instrucciones precisas, precisamente estableciendo un decreto por una máximo de contagios que está teniendo el estado, pero en especial la zona sur. Hizo algunas restricciones que ya se venían implementando, por lo cual esperemos que esto pueda dar los resultados deseados. No se han tenido los resultados aun cuando ya estas medidas se habían aplicado. Ojalá hubieran sido unas medidas más estrictas, más coercitivas para lograr los resultados deseados, pero bueno, las medidas sanitarias se implementarán del 15 al 31 de julio y son la instalación de filtros sanitarios, la supervisión de los comercios que no deben estar operando con actividades no esenciales,
la vigilancia en el transporte público y también que el transporte público lleve gel, los pasajeros utilicen el cubrebocas y también los choferes. En el servicio de taxi se buscará que el chofer y dos de los pasajeros que estarán en ventanillas exclusivamente para que exista ventilación, estarán con la obligación de usar cubrebocas y teniendo las ventanillas abiertas. Además, también se va a restringir la circulación de algunos automóviles o automovilistas que lleven más de 4 pasajeros. Únicamente podrán viajar en 50% de su capacidad y no más. Son las restricciones que hoy ha establecido el gobernador de Veracruz a través de un decreto para lograr, dice él, reducir la movilidad. Pero esto ya se había implementado, no dio los resultados, pero bueno, nuevamente se repite y vamos a ver hasta qué punto se llega, hasta qué se puede lograr finalmente reducir este crecimiento, esta ola de contagios que lamentablemente se da en la zona sur de Veracruz. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en esta ocasión teniendo contacto con el funcionario electoral, el licenciado Bulmaro Hernández. Él nos va a dar a conocer algunas convocatorias que se han emitido para que ahora se puedan elegir a los nuevos funcionarios electorales. Los saludo, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Azucena. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues platiquen en relación a la emisión de esta convocatoria tan importante para poder hacer la selección de personal, cómo se va a llevar a cabo este mecanismo. Así es, bueno, a raíz de la reforma del 2014, la reforma político-electoral, el INE y los institutos electorales locales llamados OPLES son los responsables de la organización de las elecciones en este país. Y en ese contexto, el INE también tiene la atribución de administrar al personal profesional que trabaja en los OPLES. Recordemos que tanto en el INE como en los OPLES hay dos tipos de personal, unos que pertenecen a la rama administrativa y otros que pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional. En esta ocasión el INE lo que está haciendo es abrió una convocatoria para cubrir las plazas del Servicio Profesional Electoral en los institutos electorales locales, en los OPLES del país, en donde existen vacantes. En este caso, la convocatoria se empezó a difundir a partir del día 8 de julio, en donde se están convocando a toda la ciudadanía, obviamente que cumpla con los requisitos que exige la ley electoral para poder incorporarse, para ser parte del servicio profesional electoral. Existen 216 plazas en varios OPLES en el país. Específicamente, por ejemplo, en Veracruz, el organismo público electoral de Veracruz está ofertando 12 plazas entre coordinaciones, entre jefaturas de unidad y entre jefaturas de departamento, por lo que la ciudadanía interesada en participar en este concurso público pues puede ya inscribirse, porque a partir del día de ayer, 13 de julio, y hasta el día 17, hasta las 18 horas, es el periodo para que la gente pueda registrarse. Lo tendrá que hacer a través en línea, en la página pública del INE. Ahí tendrá que revisar la convocatoria, revisar cuáles son las plazas vacantes, cuáles son los OPLES que están ofertando estas plazas, y podrá postularse para un OPLE en específico y para un cargo en específico. Posteriormente, después de haberse inscrito, a partir del 18 al 20 de julio, tendrá que ingresar nuevamente a la página donde se inscribió y confirmar su participación en el proceso de este concurso público. Posteriormente, el día 8 de agosto, se le va a aplicar un examen, esto en función del cargo para el cual se postuló. Posteriormente habrá una evaluación psicométrica, la revisión de la documentación, unas entrevistas, y obviamente las personas mejor evaluadas serán consideradas y aprobadas por el INE para incorporarse en los institutos electorales de las entidades federativas donde ganaron la plaza. En el caso de Veracruz, Coatzacoalcos, la posibilidad es de qué número de puestos serán ofertados. Sí, en el caso de Veracruz, estas 12 plazas que se están ofertando, su sede lo tienen en la ciudad de Jalapa. Okay. Todavía no es esta convocatoria es para cubrir las plazas vacantes en las capitales de cada uno de los institutos electorales locales. Es para trabajar de manera permanente al ser parte del servicio profesional electoral. Más adelante, por el mes de noviembre, ya el organismo público electoral de Veracruz lanzará una convocatoria para integrar los consejos distritales y el Consejo Municipal de Coatzacoalcos para poder iniciar los trabajos del proceso electoral 2020-2021.
Y bueno, los exámenes, lógicamente, por la situación de la pandemia, no serán presenciales, serán a distancia, licenciado. Sí, es correcto. Todo el proceso de inscripción, del examen, incluso de la entrevista, si la pandemia no lo permite, será a través de línea. El examen será desde casa. Obviamente la persona que se inscriba deberá contar con un equipo informático conectado al internet para que pueda presentar su examen el día 8 de agosto y pueda estar en posibilidad de continuar con el procedimiento del concurso público. Pues bien, entonces está ya abierta ya la convocatoria. Quienes deseen participar lo pueden hacer accediendo a la página del Instituto Nacional Electoral. ¿Es así, verdad? Es correcto. Insisto en que se encuentra abierto el periodo de registro, pero solamente dura unos pocos días. Se abrió el día de ayer y vence el próximo 17 de julio hasta las 18 horas, por lo que hacemos la invitación para toda la ciudadanía interesada en trabajar en los OPLES, ya sea en el OPLE de Veracruz o en cualquier otro OPLE, pues a que consulte, revise la convocatoria. En esta página del INE se encuentra toda la documentación, hasta se encuentra una guía para poder seguir cuáles son los pasos para poder concluir la inscripción. También es importante comentarle a la ciudadanía que hay algunos OPLES que están ofreciendo esta plaza exclusivamente para mujeres, toda vez que existe todavía una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres para acceder a diversos cargos de esta naturaleza. Por lo tanto, el OPLE de Veracruz, el OPLE de Oaxaca, de Tabasco, de Aguascalientes, de Michoacán, están ofreciendo esas plazas exclusivamente para mujeres, así que es una gran oportunidad para que se puedan incorporar ciudadanas que estén interesadas en la materia electoral. Pues ahí está, solo que tiene muy poco tiempo para poder decidirse, ¿verdad, maestro? Pues yo le agradezco mucho que nos haya informado esta interesante noticia para todas aquellas mujeres que desean participar en esta selección que hará el Instituto Nacional Electoral. Le agradezco mucho, maestro Bulmaro Cruz Hernández. Al contrario, muchas gracias, Susana. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral nos ha dado la buena noticia de la selección abierta para aquellas aspirantes. Ya lo escuchó usted, serán mujeres, afortunadamente, en la selección. Bueno, anteriormente eran hombres los funcionarios en estos órganos electorales, pero ahora la apertura es por la mujer y será el examen de selección. Por otro lado, le doy a conocer que una onda tropical, la número 16, estaría desplazándose al sur del país y estaría provocando afortunadamente un flujo de humedad con recuperación de la temperatura diurna, eventos de calor durante la mañana y durante la noche, algunos vientos del norte de 20 a 30 kilómetros por hora que serán de menor importancia, pero esto es lo que nos va a dejar la onda tropical número 16, que estaría impactando el sureste del país, por supuesto la zona de Veracruz, un clima medio nublado con bajas precipitaciones, especialmente nocturnas a matutinas, los vientos del norte de 20 a 30 kilómetros por hora. Esa es la actualización del Servicio Meteorológico Nacional respecto a este informe de la onda tropical, que afortunadamente, bueno, no nos traerá mucha lluvia, como se había pronosticado anteriormente, pero lo que sí, pues hay que estar preparado para esos calores, sobre todo por los llamados golpes de calor que a veces se dan y que afectan a las personas que tienen problemas con la presión arterial. Cuídese mucho, cuide su salud y cuide a su familia. Por otro lado, en otro orden de noticias, le comento que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han hablado en torno a la grave situación. Ellos así lo han considerado, han opinado respecto a que no les ha parecido las medidas que el gobierno mexicano tomó respecto al tratamiento para evitar los contagios de coronavirus en México, y que esto ha provocado una ola pues ya de todos, del conocimiento de todos los ciudadanos, de los mexicanos, respecto al crecimiento de esta ola de contagios. Lamentablemente
que en algunos estados de la República, por no aplicar medidas coercitivas, en el propio México, han tenido un crecimiento exponencial el número de contagios y de fallecimientos, y en ese sentido consideraron que no era la medida adecuada, que a pesar que México aún esta enfermedad llegó hasta marzo, las medidas que se aplicaron no fueron las correctas, y sí había la posibilidad de tomar medidas más tajantes, más fuertes, que impidiera que México tuviera ya el deshonroso cuarto lugar de estar en número de contagios a nivel mundial, y por el contrario tomar medidas que permitieran que por un lado estos contagios no se repitieran como se repitieron en Italia, que por cierto ya hoy han celebrado que han acabado con esta situación tan difícil que vivió ese país, también Ecuador, que se vivió también una situación mucho más lamentable, y sin embargo México no copió estas medidas que pudieron ser tan fáciles y tan sencillas como el uso de cubrebocas de manera inmediata desde el inicio de esta pandemia a nivel nacional, y además obligar a que todos lo usaran o lo usáramos para que esto no llegara a los niveles que estamos teniendo. Desafortunadamente las autoridades confían que ahora se puede ir reduciendo esto, con usar el cubrebocas, con tomar medidas para volver a la nueva normalidad. Sin embargo, actualmente México está en semáforo rojo, cuando ya en la Ciudad de México, Estado de México y otros países, otros estados de la República, ya tenían ya un semáforo naranja, ninguno es semáforo verde, pero sí un semáforo naranja, para entrar a una nueva normalidad, pero no ha sido posible porque esta ola de contagios se ha incrementado principalmente en el norte y sureste de la República Mexicana. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que no les ha gustado, que están en contra de estas medidas y estas acciones que implementó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud Federal. Pero bueno, ahí está ese tema. Vamos a una pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día.
En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Bien, y hoy la regidora séptima con la Comisión de Mercados, de Tenencia de la Tierra y también de Equidad de Género, Keren Brod, confirmó a través de su red social que ha resultado positiva la enfermedad de coronavirus. Dijo que tenía temor y en su familia hay zozobra precisamente por el contagio que se adquirió y que ha mantenido a parte de algunos miembros de su familia con el contagio, de tal manera que señaló que estará ausente de sus labores edilicias hasta en tanto puede recuperar su salud. Y esto lo dijo presentando también un examen de laboratorio de un laboratorio privado que precisamente confirma que el estudio realizado a la funcionaria municipal, que es la primera que ha resultado positiva en la enfermedad, es como tal una prueba fehaciente de que padece la enfermedad. Luego de que, bueno, pues se tejieron diversas opiniones, comentarios a través de las redes sociales, lo cierto es que debe prevalecer respeto hacia la persona, funcionaria municipal o no, porque finalmente lo que es de destacar en este caso es que ha creado conciencia, es una persona responsable y ha podido informar sobre la positividad de esta enfermedad en su persona. Por otro lado, en una información de carácter nacional, le comento que México continuará restringiendo sus fronteras con Estados Unidos por los próximos 30 días. Estos en virtud ante el crecimiento de la ola de contagios, dijeron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes destacan que de esta manera se evitará tener nuevos contagios, habrá restricciones no solamente aéreas sino también terrestres y se buscará que se tomen medidas mucho más estrictas, sobre todo siendo la necesidad de vigilar que sean viajes por urgencia de alguna cuestión médica, urgencia también comercial y otra industrial, pero definitivamente ninguna por placer. Esto pues se afirmó el día de hoy. Esta medida fue implementada por el gobierno mexicano desde el inicio de la pandemia y nuevamente continúa con esta acción de hacer su restricción con la frontera con los Estados Unidos para los próximos 30 días. Bien, por otro lado, tenemos ya la actualización de la información referente a la enfermedad de coronavirus en México. Y los resultados pues siguen siendo nada alentadores, sobre todo porque el día de hoy se tuvieron 7,051 contagios a nivel nacional, hay ya registradas 836 defunciones. Suma México ya 311,486 contagios positivos de la enfermedad y ya hay 36,327 fallecimientos. Pues ahí está las cifras que no mienten, por supuesto Veracruz en este semáforo rojo y que ha sido reiterativo las restricciones que le volvemos a reiterar de parte del gobierno de Veracruz de continuar con los protocolos, la reducción de pasajeros tanto en urbanos como en taxis y en vehículos particulares, el uso de gel, el uso de cubrebocas que es permanente para todos los ciudadanos y también las restricciones y la invitación a que los ciudadanos veracruzanos no hagan fiestas, no hagan reuniones, ni siquiera familiares y tampoco asistan a la playa. Pero bueno, no quiero ver la imagen dentro de un momento porque definitivamente hacen todo lo contrario. Pero bueno, ahí está. Una buena noticia ante todo este panorama. Fíjese que ya nos está llegando de una agencia de noticias internacional que hay una primera vacuna contra el COVID-19.
Esta está siendo probada en Estados Unidos, aunque no se ha dicho de qué laboratorio. Bueno, esta vacuna, la mRNA 1273, abre la posibilidad de que esto pueda finalmente terminar y se reduzca toda esta situación de mortalidad que existe a nivel internacional. Se ha probado el sistema inmunológico que es resistente ya. Se han aprobado la aplicación de estas dosis a 45 personas en edades 18 a 55 años. Han tenido 2 pruebas durante 28 días y estas pruebas no han sido del todo con resultados adversos o reacciones secundarias, como se les conoce. Se han presentado solamente fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular en aplicación de la vacuna, pero ningún otro efecto que sea mucho más grave al momento de aplicarse. Esto es ya lo que se conoce como la primera vacuna contra COVID. Continuarán las pruebas, pero bueno, ya hay, al menos en estos 45 pacientes, son las reacciones que han presentado. El laboratorio de nombre aún desconocido considera que los efectos o las reacciones secundarias que se han mostrado por parte de los pacientes en estas aplicaciones, que han sido 2, no son graves. Al menos así lo consideran ellos, y continuarán realizando este tipo de pruebas, de selecciones con personas que así lo deseen o personas que de manera que deseen incorporarse, que se presenten voluntariamente o que sean escogidas. mRNA 1273 es la vacuna y ya está. Bueno, sería la primera vacuna contra el COVID, pero repito, aún están en pruebas. Esperemos que puedan darse los resultados deseados. Mientras tanto, a cumplir con estas recomendaciones y estas nuevas restricciones que a través de un decreto ha establecido el gobierno del estado de Veracruz. Ya lo escuchó usted, es una medida que se implementa del 15 al 31 de julio de este año. Bien, nosotros terminamos en esta emisión de martes, martes 13 de julio. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que dentro de un momento esté con nosotros en el espacio de Cuéntanos, como todos los martes. Hoy estará con nosotros como invitada la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, y nuestras compañeras Luz Marta Medina, Adriana Morales y una servidora. Gracias, muy buenas noches, cuídese mucho, hasta luego.